Continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos rápidamente con declaraciones que ha habido esta misma mañana del subdelegado del Gobierno en Almería sobre el soterramiento. Ya saben ustedes que la mayor discrepancia existe cuando el Gobierno de España se ha descolgado ya y ha dicho que la Junta de Andalucía ha presentado aquí un proyecto alternativo, unas medidas que no estaban dentro de la Sociedad Almería Alta Velocidad, por lo tanto nosotros nos... es que han amenazado con salir de la Sociedad Almería Alta Velocidad, con dejarnos solos a la Junta y al Ayuntamiento y decir el Gobierno de España, y además es que no puede hacerlo, pero han amenazado con eso. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el subdelegado del Gobierno. Si la Junta de Andalucía quiere, hoy mismo se firma el convenio y seguimos con el plan previsto hasta diciembre, que teníamos previsto y acordado en diciembre. No hace falta esperar más y la Junta de Andalucía en ningún caso mostró su rechazo u oposición al mismo. Y seguimos comprometidos en traer la línea de alta velocidad a la ciudad de Almería en el año 2026. Parece que la Junta de Andalucía no soporta que esto vaya a ser así y nos encontramos con palos en las ruedas y con torpedeo a este proyecto, pese a que las únicas personas que podrían verse damnificados somos los almerienses. El Gobierno de España está gobernado por el Partido Socialista, pero si estuviera gobernado por el Partido Popular, también le estaría poniendo a la postura de la Junta de Andalucía las mismas objeciones jurídicas, técnicas y legales que impiden que se lleve a cabo el planteamiento que han hecho, la invención, esta postura temeraria que está poniendo la Junta de Andalucía sobre la mesa. Este es el reflejo del Gobierno de España. Con esta exposición tan infantil, con estos argumentos tan ñoños, es que, no sé, la verdad es que es descorazonador escuchar a un representante del Gobierno de España en Almería, en la provincia de Almería, decir las cosas de esta manera. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? A ver, a mí lo que me llama la atención es que si él lo tiene tan claro, o sea, la versión del Gobierno la tiene muy clara. Pues primero nos la podían explicar un poco mejor porque yo estoy dispuesto a escuchar y a intentar entender, ¿no? Pero, es que no te has enterado porque lo he dicho. Pero está diciendo súper claro, que dice que ellos quieren firmar ya, que es el Gobierno andaluz que lo quiere andar para adelante. ¿Qué es lo que quiere firmar? O sea, de momento lo único que hay firmado es la Constitución de Almería Alta Velocidad y ciertas cosas, pero el convenio final del soterramiento, no del AVE, del soterramiento está pendiente. Hay acuerdos, pero no está firmado. Pero a lo que voy es que, claro, probablemente si la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, hubiera atendido alguna de las llamadas que le hizo el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, a lo mejor... Artículo que recomiendo de noticiasdealmería.com que pues, escribe y lo de las llamadas está claro. Claro, si hubiera atendido alguna de esas llamadas, pues, oye, ¿quién te dice a ti que la secretaria de Estado no le explica al Ayuntamiento cuál es la postura? Claro. Y resulta que están de acuerdo? Pero no, la secretaria de Estado no coge el teléfono ni el viernes, ni el lunes, ni el martes, no lo coge. Pero eso sí, se reúne con el secretario de Estado de Memoria Democrática, que digo yo que del AVE tienen que saber mucho, pues claro. Fernando Martínez, claro, secretario de Memoria Democrática, que yo lo entiendo, porque tú has hablado antes de 40 años de soterramiento. ¿Quién mejor que el secretario de Estado de Memoria para acordarse del origen del soterramiento? Bueno, pues socialista. Con la portavoz del equipo invitado, de gobierno... creo que Alejandro Goicoechea Oriol también. También, ¿no? Sí, para que hable un poquito. Sí, que era el del Talgo. Tren articulado, sí, Alejandro Goicoechea Oriol. Y con Indalecio Gutiérrez, que es diputado socialista. Vamos, te reúnes con los socialistas... Se te ha olvidado una cosa y perdona, se te ha olvidado nombrar a nuestro amigo Pepe Guijarro, que también intervino un poco con el soterramiento y con el mineral y todo aquello. Sí. Pues ya que te ha ido un poco a la historia... Yeah. No, pero digo pues también que la secretaria de Estado, hombre, se podía haber reunido, podía haber hablado, No,
Eso se hace el viernes, se deja pasar tiempo. Claro, luego no llegaremos a 2026 y la culpa será del PP. Bueno, ¿qué dice ahora la Junta de Andalucía? Vamos a escuchar, porque claro, es que todo el mundo le echa la culpa a la Junta de Andalucía. Vamos a ver lo que dice la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. La Junta lo que ha hecho es lanzar una propuesta el 9 de enero en el seno de la Sociedad Almería Alta Velocidad y que nos desayunemos los almerienses el viernes por la mañana diciendo que la Junta ha roto el consenso, cuando no es verdad. Mire, cuando las mentiras, por más que se digan 100 veces, no se convierten en verdades. Y eso es mentira, es una falsedad. Y aún estamos esperando que se reúna de forma urgente esa Sociedad de Almería Alta Velocidad. Bueno, continuamos con la delegada, en este caso del Gobierno de la Junta en Almería, Arantzazu Martín, y vamos a escuchar también otra afirmación sobre el soterramiento. Todos sabemos que tienen ellos un problema de cumplimiento de plazos con el AVE y lo que no vamos a pagar los almerienses es precisamente ese incumplimiento que tienen en su retraso. Es que en el mes de diciembre se dijo que se iban a hacer nuevas propuestas, evidentemente, porque se estaba demandando una mayor aportación y la Junta de Andalucía lo que ha hecho es triplicar su aportación. Y además dice, me hago cargo del aparcamiento. No nos podemos olvidar que el aparcamiento forma parte de la obra de la infraestructura ferroviaria, que no está fuera. Por lo tanto, si el problema es un problema de gestión, de explotación, vamos a sentarnos a hablarlo. Lo que no puede buscar el Gobierno de España son excusas con los almerienses y decir que ahora la Junta ha roto el consenso. No es verdad. Sí, eso es lo que busca el Gobierno, evidentemente una excusa porque sabe que no va a llegar. Sabe que no va a llegar, que la responsabilidad y los compromisos son suyos. Pues estamos hablando de Adif, estamos hablando de Renfe, estamos hablando del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno incumplidor, el Gobierno que te engaña, evidentemente. ¿Por qué no nos va a engañar el Gobierno de España diciendo una fecha y después que sea 3 o 4 años más tarde? Si ya nos han engañado también 10 años, casi 11, con la A92. ¿No se acuerdan de la A92? 10 años y pico esperando. Pedro Sánchez no ha mentido nunca. No ha mentido nunca, ¿no? Yo no sé qué dudas puede tener el planteamiento que hace. Desde luego. En fin, bueno, también, bueno, es que estamos hablando de la capital. El soterramiento afecta directamente y exclusivamente a la capital almeriense. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa de Almería Mar Parque. Lo que nosotros queremos es que se llegue a un consenso entre las tres partes, como venimos haciendo en los últimos años, que siempre que ha habido un cambio de financiación, la última por parte del Gobierno central, a través de los fondos MRR, todas las administraciones hemos sido generosas y hemos consensuado en el seno donde debe consensuarse, que es en el Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad, cualquier cambio en la financiación. El Ayuntamiento incluso estaría dispuesto a aportar más si fuese necesario para que se acabase este debate superfluo sobre la financiación que existe, sino que se debatiese sobre solamente los plazos y cuándo va a venir por fin esa integración ferroviaria y esa alta velocidad a Almería. Bueno, a ver ese resfriado, ¿eh? Está resfriada, ¿eh? Está con la garganta muy tomada. Sí. Habla mucho. Eso dice Mar, que ya lo que quieren es hablar de plazos, ya no del dinero, porque la Junta triplica la aportación. Mar dice que está dispuesta al Ayuntamiento, al consistorio, a subir la aportación. Entonces ya, como ella dice, solo quiero que hablemos de plazos, pero que se pronuncien. Claro. Entonces se están escondiendo En fin, bueno, esto es que ya cansa mucho, pero es que llevamos muchísimos, iba a decir años, es que llevamos decenios. Siempre hablando del mismo sitio, estamos hablando de lo mismo y estamos en la misma situación de hace años. Sí, sí. O sea, aquí se habla mucho para no hacer nada. Y en el momento que una de las partes puede poner una piedra en el camino, la está poniendo siempre. Bueno, y esto supongo que como vienen las elecciones ahora autonómicas, que a Andalucía no le concierne, pero sí las elecciones municipales y elecciones autonómicas hay en bastantes comunidades españolas, pero Andalucía no toca. Bien, pero por si acaso, ¿tendrá algún interés electoralista este asunto? Porque claro, ya lo tuvo. El soterramiento es que ha sido también una pieza de ajedrez, ha sido un peón que han movido como han querido. Yo lo hacía ayer, aquí en la tertulia recordaba nada menos que 3 proyectos, pero proyectos, no estamos hablando de poner ahí como se hizo el proyecto del materno infantil, que se hizo, se pusieron allí una maqueta sin tener proyecto. No, un proyecto de verdad. Lo hizo el PSOE, que estaba con Izquierda Unida entonces, con Diego Cervantes, hizo el proyecto del lago, un lago
El soterramiento era un lago, se llegaba a Almería a la estación con un lago y dos edificios con barco, que eran los faros que parecían aquellos las torres de o en góndola. Sí, bueno, pues que por cierto dijimos que no nos gustaba y Diego Cervantes decía, al que no le guste un cateto. Sí, claro. Así a la brava. Y luego metía ahí un lago y como no tuviese corriente freática con el tema, a ver quién era el guapo, con lo guarro que es Almería con el viento, no por los almerienses, sino por el viento. Por el viento no es guarro. El guarro es el que tira la basura. ¿Y cómo estaría ese lago? Para ir andando por encima como Jesucristo. Es que el Partido Popular también presentó otro proyecto. Y ese proyecto era magnífico porque era una reorganización de todo lo que era la zona de Oliveros, la conectividad con la zona del cable inglés, la carretera, la avenida de Cabo de Gata. O sea, era una reconfiguración magnífica de toda aquella zona, ¿no? Y, cosa que hicieron nada más ganar la alcaldía, lo hicieron. Sí, vamos, pero sin perder un minuto. Bueno, y luego también presentó otro proyecto, el tercer partido en liza, que era el GIAL de Juan Mejino, que presentaba además una novedad, que era una lanzadera subterránea, porque claro, esto dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer un soterramiento de un trocico nada más? Vamos a hacer un soterramiento desde Almería hasta el Puche. Y entonces ese soterramiento que Juan se vio por los demás y dijo, a ver quién hace la tontería más grande, y Juan cogió y dijo, ahora yo vengo desde Viató. Yo creo que tengo todavía guardados los 3 proyectos y ese proyecto discurría con una carretera paralela a la vía, ¿sabes? O sea que había lógicamente una pantalla divisoria, pero era una vía de escape para darle salida a la ciudad por Huércal, ¿no? Y estaba muy bien, una lanzadera, bueno, en fin. O sea que se ha jugado con nosotros cuando ha habido elecciones y bueno, no olvidemos el momento culmen. Viene aquí el secretario de Estado de Zapatero, bueno, sí. Jesús Miranda Hita, para más señas almeriense. Mirandita. Mirandita. Bueno, y entonces resulta que viene a presentar un sello de correos conmemorativo con la imagen de la antigua estación en el sello. Bueno, por lo menos eso es mucho mejor que presentar un sello con la hoz y el martillo, ¿no? Bueno, pues viene a la estación, presenta el acto y cuando se va a marchar, porque estábamos ya, o estamos en pre-campaña o en plena campaña, bueno, de elecciones generales. Y dice, por cierto, tengo que anunciarles, por cierto, o sea así como el que no quiere la cosa, tengo que anunciarles que el gobierno de España me ha dicho, me ha llamado por teléfono y me ha dicho, Zapatero, que el gobierno de España va a sufragar íntegramente el soterramiento de Almería, de la estación, y que va a ser financiado íntegramente por el gobierno de España, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y además integral, porque la cuestión es que una semana antes, creo que una semana, no más, desde luego no eran más de 10 días, había dado una rueda de prensa en la subdelegación del gobierno diciendo justo lo contrario, diciendo que no, y fue el que presentó le llamaban de la joroba, ¿no? Que el sub y baja. Y que de ninguna manera ni el gobierno central podía asumir el coste total, y además que el soterramiento total era imposible, que ningún proyecto lo contemplaba. Bueno, pues como tú dices, a la semana 10 días, en un acto que no tiene nada que ver. Por cierto, por cierto, que lo va a hacer el gobierno central, el gobierno de España, soterramiento integral hasta el puerto, y lo paga todo el gobierno central. Yo lo que sí quisiera era reivindicar un poquito a esta tertulia, sobre todo a su director y además medios como estamos de Marto y demás, porque aquí se estaba hablando muchas veces de la salida de los áridos por la zona de Poniente. Y he observado que la responsable Ana la Bella, el otro día escuché de salir los áridos, en vez de pasar por Almería y demás, salir por la zona de Poniente. Yo no sé si eso es algo que estaba ya estudiado antes o si es alguna reivindicación que se ha escuchado, porque aquí se ha hablado varias veces, tú lo has sacado muchas veces, Antonio, y Martos también se ha comentado el tema y lo hemos comentado aquí, y creo que esas son las poquitas cosas que le pueden dar un poco más de positividad a lo que es Almería, en el tema de limpieza, en el tema de camiones y demás. Y sí me gustaría reivindicarlo, y a Ana la Bella darle las gracias por haberlo oído, o lo han hecho ellos, no lo sé,
Pero creo que sí es positivo para Almería. Se nos va el tiempo y no me gustaría que tratásemos un asunto que no es de la capital, pero sí de la provincia y que a todos nos afecta. Estamos hablando de inmigración ilegal en asentamientos ilegales, estamos hablando del desalojo del conocido como el Gualili, que es un asentamiento ilegal en el término municipal de Níjar, término colindante con la capital almeriense, como bien saben. Bueno, pues le han preguntado al subdelegado del gobierno que qué opinión le merece el desalojo del Gualili. Y parece ser que no, una de dos, o nos quiere engañar o no tienen mucha idea de por qué se ha producido el desalojo. Vamos a escucharle. El desalojo de este asentamiento, efectuado por una decisión municipal, basada en criterios técnicos que argumentaban las condiciones deficitarias de estas viviendas, es decir, había riesgo para los habitantes de las mismas, incluso se habían producido algunos incendios con anterioridad y el mismo día del desalojo también se produjo algún incendio. Esa decisión municipal, insisto, con el aval de la autoridad judicial, pues se desarrolló desde el punto de vista de la seguridad, que es lo que a nosotros nos afecta, o podemos decir en este caso, pues sin mayores incidentes. Es cierto que hubo un par de incendios, como les decía anteriormente, que fueron sofocados por parte de los servicios de extinción y no hubo ningún otro incidente de relevancia. No tenemos nada más que decir al respecto. Insisto, es una competencia municipal, que en su caso, en el ámbito de servicios sociales, la comunidad autónoma puede también tener su parte de responsabilidad o en fin, de competencia, mejor dicho, más que de responsabilidad, de competencia, y bueno, y no tenemos otra información que aportarles. O sea, el ayuntamiento es una decisión del ayuntamiento, que no es una decisión del ayuntamiento. El ayuntamiento se ha visto obligado a hacerlo. Se ha visto impelido por una decisión judicial previa. Pero vamos a ver, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que también tiene responsabilidad o competencia, después ha rectificado. ¿Y el Gobierno de España? En el Gobierno de España está el origen del problema. Porque, ¿cuál es la política de inmigración, la política de fronteras, la política de contratos de trabajo de inmigrantes regulados? Ninguna. Es responsabilidad directa del Gobierno de España lo que estamos padeciendo. Si es que el problema de los asentamientos ilegales es fruto de la política del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez y del Gobierno de Zapatero, fundamentalmente, que han tenido permisividad y han pedido papeles para todos y han hecho política de efecto llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Es el único responsable. El primer responsable es el que no se menciona. Y dice que esto es del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España, a mí que me registren. Y es el máximo responsable. Es increíble. Sí, y ahora espérate con lo de la cumbre de Marruecos, Hispano-Marruecos, a ver los resultados que vamos a tener. Que igual se dan dos abrazos y abren la valla otra vez y los vamos a acongojar. Los vamos a acongojar allí. Ahí la cuestión es que, efectivamente, ahí la responsabilidad viene de antes, viene de quién permite que estas situaciones se produzcan. No se puede tener un asentamiento ilegal, eso está claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que de todas las personas que había allí, la propuesta del ayuntamiento, que a mí me parecía coherente, quiero decir, pues, han hecho un estudio a ver qué se puede hacer al respecto, pero ¿cuál es el problema? Que hay personas que vivían allí con documentación y trabajaban y que no les daba para tener una vivienda digna o tal y tenían que vivir allí. Pero claro, el que no tiene nada
no tiene papeles, no puede legalmente trabajar. Bueno, ¿ese qué hace? Tú tiras el asentamiento y esas personas no desaparecen. El problema continúa. Se diluyen y llegan a otro como ha dicho sitio. Antonio, son la inmigración descontrolada, sin límites, porque es que son sin límites, porque entran a mansalva, y lo sabéis. Luego entre ellos pues se van reagrupando en ciertas zonas, pero el descontrol, el no revisar a estas personas que vienen de la forma que vienen y no tienen dónde estar, tienen que hacer los asentamientos, así que no tienen otra solución. Vicente, que se nos fue el tiempo. Yo solamente digo que si tienen algún problema, que sean un poco humildes el ayuntamiento que venga o el que está, que se ponga de acuerdo con el de elegido, que creo que está solucionando el problema dignamente y creo que lo está solucionando bastante bien, y por lo menos que no tengan a esas criaturas como están, que ya que han llegado gracias a la ineficacia del gobierno central, porque primero me saturo y después me quejo, eso ya estamos hartos de vivirlo. Primero saturo la seguridad social y después me digo que me hace falta de todo. Eso ya, alguien tiene que decirlo. Yo no digo que no se le atienda a las personas que están aquí. Lo que sí digo es que se le atienda dignamente, que se le dé lo que haga que darle al que lo merezca y el que no a su casa. Bien, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, María. Muchas de nada. Y muchas gracias, Rafa. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia y a ver qué novedades nos depara esto del culebrón del soterramiento. Saludos y hasta mañana. Buenas noches.